Queridos amigos, es para nosotros una alegría estar una vez más con ustedes para un video de la serie 2020 de Veritate4a.org titulada La novia, Babilonia, la bestia y la ley dominical. En el día de hoy vamos a tener el video número 7 titulado El dominio del imperio romano. Y en este tema vamos a aprender cómo es que Roma llega a dominar todo el mundo de la antigüedad y llega a dominar completamente al pueblo de Dios. Entonces les damos gracias por estar con nosotros. Les queremos pedir disculpas por la interrupción durante el mes de agosto y vamos a hacer todo lo posible con la ayuda de Dios para tener regularmente los videos. Gracias por su fidelidad. Si les gusta este video, no duden en poner un like, y si tienen preguntas estamos a su disposición. También quiero aprovechar para recordarles que los que quieran tener un estudio más profundo de estos temas, o si tienen dudas, tienen preguntas, pueden hacerlas en la Escuela Profética Internacional. Es un sistema de clases virtuales en las cuales ustedes se pueden inscribir y nosotros podemos también tratar las preguntas que ustedes tengan. Allí van a aprender temas más profundos acerca de la profecía y la historia, y van a poder interactuar con los instructores o con el instructor. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra con nuestros amigos a través del internet. Este conocimiento profético profundo y tan importante permite que los ojos de cada uno puedan ser abiertos y que tu Espíritu Santo disponga los corazones y las mentes para recibir este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el video anterior habíamos quedado en el versículo 16 del capítulo 11 de Daniel. Habíamos explicado la historia acerca de cómo Pompeyo Magno, después de haber hecho una expedición para vencer a Mitrídates, Eupator, y hacer la conquista de Arabia también en esa expedición dominó completamente al pueblo de Israel, habiendo tomado Jerusalén y habiendo transformado a Judea en provincia romana. Y a partir de ese momento, en el año 63 a.C., el pueblo de Dios queda sometido al poder romano. En el día de hoy vamos a continuar la historia y vamos a atacar el versículo 17. ¿Sí? Hablando del versículo 17 del capítulo 11 de Daniel, dice: afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con él convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. En el año 65 a.C., Julio César, después de haber vencido en lo que es actualmente Francia, haber vencido a los galos, las Galias, él decide hacer una expedición hacia Roma, con el objetivo de vencer a Pompeyo Magno, que había tomado el dominio de la República Romana. Cuando Julio César atraviesa el Rubicón, esto se convierte en una declaración de guerra, y este conflicto los lleva a enfrentarse en un sitio llamado Farsalia. De este enfrentamiento, Pompeyo Magno es vencido, y después de ser vencido, él tiene que huir a Egipto. El padre de Ptolomeo XIII y Cleopatra VII había pasado un convenio con Pompeyo Magno para que él los protegiera. Luego, naturalmente, Pompeyo Magno se trató de refugiar donde sus aliados, pero Ptolomeo XIII, que era un niño, aconsejado por su corte, decide hacer matar a Pompeyo Magno. Poco tiempo después, Julio César, que estaba en persecución de Pompeyo Magno, llega con gran cantidad de soldados a Egipto para ver la situación, y finalmente, al darse cuenta de que Pompeyo Magno había sido asesinado, él decide interesarse en los asuntos del reino de Egipto. Encuentra un conflicto entre Ptolomeo XIII y Cleopatra VII. Ptolomeo y Cleopatra eran hermanos. Su padre había determinado en su testamento de que ellos deberían casarse y reinar juntos en el trono de Egipto. Bueno, esto era cosa común entre los reyes griegos, que se casaban con sus hermanos, obviamente con todos los resultados que nosotros conocemos hoy. Pero Cleopatra VII, que era mucho mayor que su hermano,
no veía las cosas de esta manera. Ella quería reinar sola. Ptolomeo XIII fue aconsejado por otros miembros de la corte y de su familia y habían desterrado a Cleopatra. Cuando Julio César llega a Egipto, Ptolomeo es el que se presenta ante él y le pide que juzgue entre él y su hermana. Pero Cleopatra, de una manera muy astuta, busca la manera de llegar ante la presencia de Julio César. Ella iba a ser juzgada por Julio César y obviamente era justo que fuera escuchada por él. Le paga a un barquero que la lleva enrollada en un tapete como un regalo delante de César. Y cuando desatan el tapete, dentro del tapete sale Cleopatra, quien de esa manera logra hablar cara a cara con Julio César. Esta alianza no fue ignorada por el pueblo de Egipto. Muy pronto los consejeros de Ptolomeo XIII tuvieron temor de que Cleopatra fuera nombrada reina absoluta sobre todo Egipto, y obviamente como ellos eran los instigadores de su destierro, que ella se vengara haciéndolos asesinar. Entonces tuvieron gran temor. Es por eso que le aconsejaron al joven rey que atacaran las flotas romanas que estaban cerca de las costas de Egipto. Los barcos egipcios arremetieron contra la flota romana para quemarlos, pero finalmente fueron los barcos egipcios quienes fueron quemados. Y en la confusión de la batalla, uno de los barcos dio contra el muelle de Alejandría y el fuego se extendió hasta la muy conocida Biblioteca de Alejandría, que fue quemada casi en su totalidad. Estos eventos precipitaron el reino de Ptolomeo XIII, quien habiendo armado a sus ejércitos arremetió contra los romanos que estaban parqueados, o sea, estaban esperando en la frontera con Egipto. Pero las tropas romanas finalmente los vencen y los hacen huir. De esta manera Ptolomeo XIII pierde su reino. Y durante la huida, finalmente él muere ahogado en el río Nilo. Y es así como termina Ptolomeo XIII su vida. Julio César, cumpliendo el testamento de el padre de Cleopatra, da la orden que ella se case con el hermano más pequeño que le seguía, Ptolomeo XIV. El día de su aniversario, Cleopatra da la orden de que lo envenenen y así muere Ptolomeo XIV y Cleopatra queda como reina del reino de Egipto. Muy bien, Julio César se quedó mucho más tiempo de lo que sus asuntos exigían. Y en el versículo 18 encontramos, dice: volverá pues su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Ese príncipe es Farnaces, quien, aprovechando el hecho de que Julio César se tardó mucho más tiempo de lo que debería estar en Egipto, y también del hecho de que César había dado la orden de que todas las tropas que estaban en la parte norte del Medio Oriente que fueran reunidas y movilizadas hacia Egipto para apoyarlo en las dificultades que le estaba encontrando en Egipto en ese entonces. Entonces esto hizo que hubiera una baja defensa en las partes del norte. Farnaces estaba ubicado en las costas del Mar Negro y él desarrolla un reino y se declara rey, lo cual pone en peligro el dominio romano en esa zona. Entonces César, al oír esas noticias, él reúne sus tropas y hace una campaña militar mediante la cual vence a Farnaces, y es ahí cuando es la famosa declaración Veni, vidi, vici, vine, vi y vencí. De esta manera encontramos en el versículo 19, dice: luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá y no será hallado. Entonces él vuelve su rostro, quien Julio César, a las fortalezas de su tierra, es decir, a las fortalezas de Roma. De esta manera Julio César, después de haber vencido a Farnaces y haber dominado, haber puesto orden en Egipto, él decide asentar su dominio, mandando tropas por todo el imperio y confirmando su dominio. César regresa a Roma, donde es elegido emperador vitalicio. En ese entonces Roma no era un imperio. Hay que saber que Roma estaba en la fase
la Roma República. Entonces la República Romana, él había recibido el título no de emperador vitalicio, sino de dictador vitalicio. No es lo mismo. El primer emperador romano fue Octaviano, del cual vamos a hablar. El versículo continúa diciendo: mas tropezará y caerá y no será hallado. Ese tropiezo se dio cuando, después de haber haber encontrado la paz, Julio César fue asesinado por los senadores, aquellos hombres que él había exaltado y algunos los había salvado. Fueron ellos los que le asesinaron a él. Entonces, de esta manera cayó Julio César, después de haber alcanzado el máximo de su éxito. Es una cosa interesante. Uno de los fieles colaboradores de Julio César desde sus conquistas en las Galias, es decir, en la actual Francia, fue Marco Antonio. Marco Antonio era un joven militar con mucho éxito, que le había ayudado a Julio César a tomar el dominio de las Galias y a hacer otras tantas conquistas, incluyendo las guerras contra Pompeyo Magno. El versículo 20 dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Es decir, que el que sucede a Julio César fue alguien que hizo pasar el cobrador de tributos. Bueno, respecto a esto vamos a dar más detalles a continuación. Pero para volver a la historia, habíamos introducido al personaje de Marco Antonio. Marco Antonio, al darse cuenta de la muerte de César, se indigna y trata de organizarse para vengar su muerte. César Octaviano es el sobrino de César, que había sido adoptado por él, quien se convierte en el heredero legítimo del trono. Entre ellos dos hacen una alianza junto con otros devotos soldados, que era un general muy fiel a César, Marco Emilio Lépido. Entre los tres hacen un pacto, y estamos hablando del año 43 a.C., y en ese pacto ellos se repartían los territorios para dominar en algo llamado triunvirato. Hay que saber que aquí estamos hablando del segundo triunvirato, ¿sí? El primer triunvirato había sido hecho entre Julio César, Pompeyo Magno y Cresos. Y el segundo triunvirato, que es el que tenemos aquí, fue hecho entre Marco Emilio Lépido, César Augusto Octaviano y Marco Antonio. De esta manera ellos se repartieron el territorio. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Sixto Pompeyo era el hijo de Pompeyo Magno, que todavía resistía en algunas islas y causaba serios problemas al imperio, porque el abastecimiento de grano se hacía a través de las costas nortes de África. Luego los barcos tenían que pasar por esas zonas y él bloqueaba todo el paso de granos. Este problema fue resuelto cuando Sixto Pompeyo fue vencido en guerra. Entre tanto, Marco Emilio Lépido se vio asignado a las costas norte del sur de África, las costas norte de África, es decir, el sur del mar Mediterráneo. A Marco Antonio se le propuso que se casara con Octavia. Octavia era la hermana de César Augusto Octaviano. De esta manera, Octaviano pensaba asegurarse la fidelidad de Marco Antonio. Desafortunadamente, Marco Antonio decidió repudiar a Octavia, la hermana de Octaviano, e ir a Egipto con el objetivo de gobernar esta parte, ¿no? Porque eso era la parte que le correspondía al triunvirato. Pero él cae ahí bajo el encanto de Cleopatra y, muy enamorado, se une con ella. Finalmente, Marco Emilio Lépido es asesinado por Octaviano, las tropas de Octaviano, y César Octaviano queda con dominio de esta parte del reino. En este momento, el rey del norte es César Octaviano y el rey del sur es Marco Antonio, quien está reinando en Egipto por los romanos. Obviamente la reina directa de Egipto era Cleopatra, pero ella solamente era una figura de imagen en ese momento. No tenía tanta autoridad como la tenía Marco Antonio, que tenía el poder militar. La historia nos dice que Marco Antonio y César Octaviano se enfrentan finalmente porque ambos querían el dominio total
del Imperio Romano. Y esa confrontación se dio en las costas de Accio. Es la conocida batalla de Accio, fue una batalla naval. Las tropas de César fueron bastante modestas, pero con marineros muy entrenados, y Marco Antonio llegó con una flota de lujo, pero con pocos marineros expertos. Finalmente Marco Antonio es vencido en la batalla. Cleopatra regresa a Egipto huyendo y Marco Antonio la sigue. Ambos son vencidos. Las tropas de Marco Antonio finalmente, decepcionadas de la traición que les hace, ellos también deciden traicionarle y se unen a Octaviano. En este momento lo que hace es que Marco Antonio pierde todo el poder y finalmente decide suicidarse. Cleopatra también se suicida cuando ve que Marco Antonio se ha suicidado. Ella también se suicida haciéndose picar por una serpiente, y de esta manera mueren los dos. Y es así como César Octaviano llega a dominar todo el mundo de esa época. Y aquí tenemos el cobrador de tributos. Dice: se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado. Entonces, el cobrador de tributos, ¿por qué? Porque Octaviano era un hombre muy organizado, y es durante su reino que él hace diferentes censos para cobrar justamente los impuestos y poder hacer desarrollar el Imperio Romano. De paso, Octaviano es uno de los que más, de los mejores emperadores romanos. Durante su reino, en 3 ocasiones se cerró el templo de Jano. El templo de Jano es el dios de la guerra. El reino estuvo en paz, y esto lo vamos a ver más adelante. Hay otros textos que lo dicen, lo confirman también en la Biblia, y la historia lo confirma. Y es durante su reinado que se hace el censo en Judea, el cual ordenaba que cada uno tenía que entrar a su tierra de nacimiento para ser empadronado. José, que era de Belén, regresó con su esposa María, que estaba encinta, y es durante este censo que nace el Mesías. Entonces, como ustedes lo pueden ver, que aparece aquí. Entonces, el Mesías nace en ese tiempo. Entonces dice: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. ¿Okay? Finalmente, César Octaviano, él muere, pero no muere en guerra, sino muere en paz. Y el texto continúa diciendo que: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Realmente esto fue lo que sucedió con su predecesor, el Tiberio César, que fue un hombre vil, ¿sí? Un hombre despreciable o vil, que hizo grandes horrores en su tiempo. Finalmente él tiene, digamos, muchas cosas. Durante este periodo también es crucificado Jesús, y Tiberio César se refugia en la isla de Capri al final de su reinado, donde hacía cosas horribles. O sea, Tiberio César era un hombre despreciable y horrible, y inclusive había violaciones de niños y abusos de toda clase, muertes. Era un hombre muy muy malo y muy corrupto. Fue durante este periodo de Tiberio César que Jesús fue bautizado en el año 27 después de Cristo. Ya estamos acercándonos a la historia. Vemos que una vez más el pueblo de Dios está allí, la novia está allí, siendo dominada o agredida por esta bestia terrible. Y es, como ya lo dije hace un rato, durante el dominio de Tiberio César que Jesús es crucificado en el año 31, el año 31 después de Cristo. Entonces, que Dios nos bendiga. Yo quisiera terminar el video acá, y hemos llegado a un punto crucial de la historia, viendo al Imperio Romano persiguiendo al propio Hijo de Dios. Vamos a ver que hay muchos textos que predecían que esto habría de suceder. Pero antes de continuar, yo quiero invitarles a que hagamos una oración. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias por tu bondad, por tu paciencia, por tu misericordia, y por que nos has permitido conocer estos elementos de la historia que confirman tu palabra. Nos maravillamos al saber de que 2500 años
antes de nuestros días tú ya habías determinado lo que habría de suceder durante muchísimos años. Daniel, mucho antes de sus días, mucho antes de los días de Cristo, ya sabía lo que habría de suceder en el tiempo de Cristo. Y hoy en día sabemos que podemos confiar en tu palabra porque la historia lo confirma y porque nuestra propia experiencia lo confirma. Gracias, Padre. Bendice a cada uno de los que están escuchando a través del internet y permite que tu palabra no regrese vacía, que a través del estudio profético podamos también ver la gracia y el amor de Cristo y que de esta manera podamos crecer en tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.